Quedan 2 días de mercados financieros, un día de campaña electoral. Hoy hay cierre de parte de Javier Milei en la provincia de Santa Fe, una de las provincias importantes porque el gobernador va a tener una opción electoral que no es ni la del peronismo ni la de los libertarios, con lo cual, al igual que en la provincia de Córdoba, donde los gobernadores son fuertes, se espera y tienen opciones electorales de provincias unidas, bueno, escenarios de tercios, lo cual le va a complicar también a Milei por ahí la posibilidad de descontar en esas provincias donde le fue muy bien en las elecciones presidenciales los votos que pueda perder en la provincia de Buenos Aires, donde está muy metido en la campaña electoral Kicillof. De hecho, no sé si vieron en la ciudad de Buenos Aires hay carteles de Kicillof con Jorge Tayana, que es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Ayer, de todas maneras, volvió a intervenir Scott Bessent, el secretario del Tesoro, comprando pesos. Es difícil saber qué va a hacer con la cantidad de pesos que compró en este tiempo para ofertar dólares, para evitar que tenga que hacerlo el Banco Central cuando el dólar toca el techo de la banda. La cuestión es que ayer le preguntaron, esto es un tema que le está generando cada vez más conflicto interno al gobierno norteamericano, de distintos senadores. Primero empezaron los demócratas, la senadora demócrata, después 36 demócratas, que presentaron algo que se llama No Bailout Argentina Act, el acta de el no salvataje a la Argentina. Este es un proyecto de ley de 36 diputados que además le pidieron explicaciones a Scott Bessent respecto de qué está haciendo con este fondo de estabilidad. Scott Bessent lo que le contestó, no sabemos en total cuántos dólares vendió en el mercado argentino en estos días, lo que contestó es que están a resguardo el dinero norteamericano, como que no va a ser una pérdida para el fisco norteamericano los pesos que está comprando. La verdad es que se conoce poco realmente respecto de cuánto dinero y bajo qué condiciones está ocurriendo esta suerte de salvavidas que le está tirando el gobierno norteamericano a Milei para llegar a las elecciones del domingo sin sobresaltos cambiarios. Ayer, según la agencia Bloomberg, vendió $400 millones Scott Bessent en el mercado argentino para, bueno, ofertar los dólares que el mercado sigue demandando. Ayer quedó en 1.491 pesos el dólar, evitando la intervención de Bessent que tuviera que vender una vez más, como ocurrió el lunes, por ejemplo, reservas el Banco Central. Lo que dijo ayer Caputo, porque después apareció Arriazu, el economista que es muy escuchado por el mundo del establishment, el mundo financiero y demás, dijo, bueno, caro o barato depende, dice, si la ayuda norteamericana termina porque el domingo le va mal a Milei, entonces será un dólar que probablemente tengas un salto que el gobierno no pueda frenar. Si le va bien y entonces los mercados se tranquilizan, bueno, quizás el dólar baja un poco, dice Arriazu. Bueno, lo que dijo Caputo es que van a mantener el esquema de las bandas, que es lo que el mercado no le cree. Dice, vamos a mantener las bandas independientemente del resultado electoral, dijo ayer Caputo en la provincia de Córdoba, el ministro de Economía. Y con relación al ruido que hay en Estados Unidos, a lo que les planteaba que están los demócratas por un lado, pero también hay legisladores de estados muy republicanos, donde tienen fuerte impacto los ganaderos o los productores de soja, que fueron los primeros que alzaron la voz, ¿no? Cuando la Argentina, en el medio de esta búsqueda desesperada de dólares que ha tenido en este último tramo de la campaña Caputo, le ofrece a las cerealeras que liquiden sin pagar retenciones en forma anticipada, y China se mete y compra barcos, se aprovecha y ya se anota la compra de barcos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como le puso aranceles Estados Unidos a China, China le puso aranceles a la soja que le compra a Estados Unidos. Entonces los productores de soja fueron los primeros que levantaron la voz de alarma y dijeron, che, ¿cómo puede ser que estás beneficiando a los productores argentinos, estás ayudando a la Argentina, cuyos productores se benefician con esto y están entrando al mercado que a nosotros se nos cierra por las decisiones de Trump? Después vino el tema de la carne. La carne está cara en Estados Unidos, el tema de la inflación es un tema de preocupación para Trump, sobre todo porque muchos le decían que con el tema de poner barreras arancelarias a los productos chinos, lo que iba a generar es un impacto en inflación. Y entonces Trump dijo, bueno, abramos, dice el gobierno norteamericano,
permitemos que hay una cuota de lo que Argentina le puede exportar de carne a Estados Unidos a un arancel diferencial, pues si no es tan alto el que ponen, que de hecho termina siendo una barrera. Entonces decían, bueno, aumentemos esa cuota, que son 20.000 toneladas, y démosle una mayor entrada a la carne argentina a los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto salió la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, que se llama Brooke Rollins, y dijo, no, bueno, de ninguna manera. Primero ayer lo reafirmó, escúchenla a Brooke Rollins ayer. So when the president says that he's looking at Argentina or perhaps other countries, that won't be too much. Entonces, cuando el presidente dice que está mirando la posibilidad de importar carne de Argentina y quizás también de algunos otros países, hay que tener en claro que tampoco va a ser tanto. Of a huge differential for what we currently have. We're still No es una diferencia tan grande respecto a lo que tenemos ahora. Discussions. I know I've talked to the president a lot, but again, he is very convicted how important it is to make sure that first goal, that Americans can feed their families the best food that we have available. No one has been more outspoken. Bueno, la verdad es que no va a ser tanto las importaciones y además ustedes tienen que tener claro que esta idea de America First es mucho lo que le está volviendo en contra a Trump, que le dicen, che, vos decís America First, ¿qué estás haciendo en Argentina? ¿Por qué estás gastando plata en Argentina? ¿Por qué estás beneficiando a los productores argentinos? Y ella dice, bueno, no, el presidente lo que tiene claro es que lo que más le importa es que le llegue carne de buena calidad a la mesa de los norteamericanos. Y no hay nadie que haya sido más, le haya dado más apoyo a nuestros productores agropecuarios y nuestros rangers, que serían los ganaderos norteamericanos. Quizás nadie apoyó tanto a este sector desde que Abraham Lincoln fundó el Departamento de Agricultura. Can rebuild our beef herd, which is at its lowest in 75 years, which is why the prices are so high. Tenemos que reconstruir la cantidad de cabezas de ganado que tenemos, dice, los precios son muy altos, pues tenemos poco. The demand is moving up as people want more protein and the supply is moving down. So lo que nos está pasando es que sube la demanda porque la gente quiere comer más proteínas y no tenemos suficiente oferta para cubrir la demanda y eso es lo que está empujando los precios para arriba. En ese contexto en el que Argentina entra insólitamente dentro del debate político norteamericano en lo que en Estados Unidos se llaman los constituencies, ¿no? O sea, los granjeros y los rancheros, los ranchers, como dice la Secretaría de Agricultura, son parte del electorado tradicional de los republicanos. Bueno, en ese contexto, ella había dicho que además la carne argentina tenía el problema de la aftosa. La Argentina es libre de aftosa, hace muchísimas décadas que no tiene ningún brote de aftosa, y esa mención de la Secretaría de Agricultura, muchas veces las cuestiones vinculadas a cuestiones fitosanitarias o demás se usan como barreras para arancelarias, es decir, como excusas que no te ponen un arancel alto, sino que dicen, no te dejo entrar porque tenés un brote de aftosa, porque no cumplís con tal medida sanitaria. En ese contexto enfurece, esto es la pelea más inesperada de todas, Nicolás Pino. Nicolás Pino es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, él es productor ganadero y está muy cerca, tan cerca del gobierno que su vocero hoy es el titular de los medios públicos. Y Nicolás Pino enfureció contra la secretaria de Agricultura de Donald Trump. No sé si es una burra, mal informada seguramente la señora. Mal informada, ¿no? Sí. Lo que pasa a veces también, si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en la Argentina, con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco. La señora habría que decirle que hace más de 20, 30 años creo que es, por suerte en la Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería y la verdad que si no existe eso también es porque trabajamos bien y de manera consciente. La señora le dice, ¿no? En lugar de decirle por su nombre, después dice burra, le dice directamente el titular de la Sociedad Rural Argentina a la secretaria de Agricultura de Donald Trump. La cuestión es que veremos porque quedan estos 2 días, si es que Scott Bessent, en medio que discute con China el tema de las tierras raras, sigue vendiendo dólares, ofertando dólares hoy y mañana en el mercado para, bueno, allanar el camino a las elecciones del domingo. ¿A cambio de qué? Es otra pregunta válida de parte nuestra. Bueno, ahí apareció una resolución publicada ya en el boletín oficial, salió una nota muy interesante en La Nación ayer,
que lo que habla es que ahora hay un desarrollo científico de observación espacial en la provincia de San Juan que está en su etapa final. Nosotros entrevistamos al titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la provincia de San Juan. Es un proyecto que tiene colaboración con el CONICET y fundamentalmente lo que pasaba es que todo eso pasaba de vías autorizaciones y qué sé yo, vía el CONICET. La cuestión es que la resolución que se aprobó y que se publicó en el boletín oficial lo que dice es que ahora todo lo que tenga que ver con cooperación en materia espacial y demás tiene que pasar por el Ministerio de Defensa. Y ahí lo que aparece es la preocupación que nos había hecho saber el decano de la facultad, que dice, bueno, desde el mes de septiembre que tienen un material que es como la última etapa de la construcción de ese telescopio de observación, que está frenado en la aduana desde el 7 de septiembre. Y la sospecha de ellos es que lo que va a pasar es que finalmente en estos acuerdos con Estados Unidos lo que terminen sacrificando en principio es esta estación de observación aeroespacial en la provincia de San Juan, está la de Neuquén también. Jorge Castro se llama, me apunta acá Martín, el decano con el que hablamos en su momento, porque explícitamente lo que sí dijo Bessent cuando estaba sentado en la Casa Blanca cuando fue Milei es que no quieren ningún tipo de cooperación militar ni tampoco de cuestiones científicas que la Argentina desarrolle con China. Con lo cual hay un primer paso acá que está claro. Hay quienes dicen también que la salida de Gerardo Huertain tiene bastante que ver con esto. Hoy escribe Pañi sobre esto en La Nación, del hecho de un canciller que ya renunció, a pesar de que Milei quería esperar a que terminaran las elecciones el domingo y rearmar su gabinete. De alguna manera Huertain, que está bastante ofendido con lo que siente que ha sido un destrato para él, se anticipó a decir renuncio. Le dijeron, esperá, vas a tener que esperar hasta el domingo, no podés hacerlo cuando a vos te da la gana. Pero una de las cuestiones era, lo que dicen es que le atribuye como una idea de una política exterior un poco más sofisticada y menos sometida a los designios de Estados Unidos, resignando un montón de otras posibilidades de quién es hoy China, el principal socio comercial de la Argentina. Pero ya apareció en concreto una primera medida en el boletín oficial vinculada a algunas de las restricciones en la relación con China que le puso a Estados Unidos a cambio de este vínculo tan particular que está haciendo que, bueno, sea el salvavidas en materia de la cuestión cambiaria de acá a las elecciones del domingo.